Te dijeron que un salario de 6 cifras era la meta, que ya lo habías logrado. Pero para la mayoría de los estadounidenses que ganan $100,000 hoy en día, solo significa que apenas están manteniéndose a flote. En el papel, la economía es más fuerte que nunca. En realidad, el costo de vida ha subido más rápido de lo que los sueldos podrían alcanzar. Para igualar el mismo nivel de vida de clase media que tus padres podían costear con un solo ingreso en 1985, ahora necesitarías trabajar alrededor de 62 semanas al año. La clase media no desapareció. Simplemente empezó a vivir con un tiempo que no tiene. Capítulo 1. El año de 62 semanas. El sueño americano solía tener una definición sencilla. Trabaja duro, gana lo suficiente y puedes costear una vida estable de clase media. Pero la pregunta es si esa definición sigue siendo válida. El economista Oren Cass y su grupo de investigación, American Compass, desarrollaron algo llamado el índice de costo de subsistencia para probar exactamente eso. La idea es sencilla. Toman una familia y una canasta de productos básicos, y luego preguntan cuántas semanas tienen que trabajar para pagar esos artículos. La canasta incluye comestibles, una casa modesta en el percentil 40 seguro de salud familiar y un auto para ir al trabajo. Luego agregan la universidad para los hijos, además de todo eso. Y esa es la base de una vida estadounidense común. En 1985, la respuesta era aproximadamente 40 semanas. El estadounidense promedio de clase media pagaba todo eso y aún le quedaba una quinta parte del año libre. Ese sobrante se convertía en ahorros, en un pago inicial, en un poco de margen para un año difícil. Para 2022, la misma canasta consumía 62 semanas de salario. Ahora se necesitan 14 meses de trabajo para comprar 12 meses de una vida normal. El déficit no es mala suerte ni una mala racha. Está integrado en el sistema. Hay un giro cruel escondido en los salarios. Ese trabajador de 1985 ganaba alrededor de $443 a la semana. Su reemplazo en 2022 se llevaba a casa alrededor de $1,200, casi el triple del sueldo. En papel, parece 3 veces más rico, pero el costo de lo básico subió más rápido de lo que el aumento podría alcanzar. La cifra más grande ahora compra una vida más pequeña. Antes, un solo ingreso mantenía un hogar. Ahora se necesitan 2 sueldos para apenas comprar lo que antes se podía con uno. La familia de clase media estadounidense agregó a un segundo proveedor y aún así se quedó en el mismo lugar. Así que cuando un hogar parece estar bien, normalmente hay algo detrás de escena que lo sostiene. Podría ser un segundo trabajo, horas extra, trabajos temporales después de que los niños se duermen o una tarjeta de crédito cubriendo el hueco. Nada de eso es una elección ya. Es la forma en que la gente sobrevive. Podrías pensar que esto solo afecta a unas pocas familias. No es así. A principios de 2024, el grupo de investigación Pagos descubrió que el 48% de los hogares que ganan más de $100,000 al año viven de cheque en cheque. No termina ahí. Aproximadamente el 36% de los hogares que ganan más de $200,000 reportan lo mismo. Estas familias son conocidas como Henrys, altos ingresos pero aún no ricos. Tienen el salario que sus abuelos habrían llamado una fortuna. Detrás de eso, hay ahorros agotados y un fondo de retiro que sigue desapareciendo. Hacen todo lo que hicieron sus padres. Siguen todas las reglas que les dicen, y aún así siguen perdiendo terreno. Así que, si las personas en la cima también están cayendo, ¿para quién realmente está creciendo esta economía en auge? Capítulo 2. El fantasma del PIB. La parte del auge no es exactamente una mentira. La economía creció alrededor del 2% en 2025. El desempleo se mantuvo bajo durante mucho tiempo, y el S&P 500 seguía alcanzando máximos históricos. Según esas cifras, todo parece estar bien. El problema es lo que se deja fuera. Piensa en lo que realmente importa. El PIB mide la producción, es decir, la cantidad total de dólares en bienes y servicios producidos. Te dice qué tan grande es la economía, no cuánto rinde tu sueldo. El desempleo mide si tienes trabajo, no si ese trabajo te permite pagar la renta, la comida o tener estabilidad básica. Ambos son indicadores útiles, pero ninguno responde la pregunta con la que la gente realmente vive. ¿Trabajar tiempo completo todavía alcanza para una vida normal? Mucho de lo que llamamos crecimiento es solo el costo abrumador de quedarse en el mismo lugar. Muchos de los empleos que se están creando están en la economía de servicios. Walmart, el empleador privado más grande del país, emplea aproximadamente a 1.6 millones de estadounidenses, pero los salarios en esos puestos no siguen el ritmo de la renta ni de los costos del seguro médico. Desde finales de los años 70, el salario de un trabajador típico ha aumentado aproximadamente un 14.8%. La productividad de cada trabajador ha aumentado aproximadamente un 64.6%. La remuneración de los directores generales en ese mismo periodo se disparó más de un 1.300%. Hay una enorme disparidad entre quienes hacen el trabajo y quienes obtienen las recompensas. Los economistas a veces describen este patrón después de las recesiones como una recuperación en forma de K. Una línea sube para quienes poseen los activos, la otra desciende para quienes dependen de los salarios.
La misma economía, dos trayectorias muy diferentes. Así que la economía sigue creciendo mientras el presupuesto familiar se reduce. La gente siente la brecha incluso cuando no puede nombrarla. Durante años, le han dicho a los encuestadores que la economía se siente difícil y los datos insisten en que están equivocados. La escritora Kyla Scanlon llama a esta brecha una sesión de vibras. Es la distancia entre cómo se ve la economía en el papel y cómo se siente en la mesa de la cocina. Las encuestas de la Universidad de Michigan han registrado que ese ánimo se mantiene débil durante años, incluso cuando los principales indicadores económicos siguen subiendo. Esa desconexión no es aleatoria, refleja lo que esos indicadores miden y lo que no. El PIB y el desempleo son herramientas útiles, pero no capturan el costo de mantener una vida normal. La renta, la atención médica, los víveres y todo lo que se necesita para mantenerse estable mes a mes. Así que los números se mueven en los gráficos y los titulares, pero no siempre coinciden con lo que la gente realmente siente. Capítulo 3. Los cuatro grandes. Te han dicho que eres más rico que tus padres porque tus cosas son mejores y menos caras. La televisión es enorme. El teléfono en tu bolsillo podría superar a una supercomputadora de 1985. Los economistas incluso ajustan las cifras de inflación por los cambios de calidad en los productos. Se llama ajuste hedónico porque un teléfono o una televisión de hoy es mejor que uno de hace 10 años, pero en la vida real, esa mejora no siempre se traduce en estar mejor económicamente. Puede que puedas permitirte una televisión 4K grande, lo más difícil es poder pagar el espacio para vivir cómodamente alrededor de ella. Porque el mayor cambio no ha sido en los dispositivos, sino en la vivienda. Antes, una casa solía costar alrededor de 3 veces el ingreso anual de un hogar. Hoy en día, en muchas ciudades es mucho más de 5. Tomemos Austin como ejemplo. La relación precio-ingreso alcanzó aproximadamente 5.75 en 2022. Para mediados de 2025 se había enfriado a alrededor de 4.31, pero eso sigue estando por encima de su promedio a largo plazo de aproximadamente 3.9. Y la barrera no son solo los pagos mensuales. Un pago inicial del 20% en una casa mediana puede significar alrededor de $80,000, $80,000 de entrada. Ese es dinero que la mayoría de los inquilinos no puede ahorrar mientras paga la renta y los gastos diarios. Después del colapso de 2008, la firma de Wall Street Blackstone se movió rápidamente para comprar casas embargadas a gran escala. Más tarde, construyó una empresa llamada Invitation Homes, que en su punto máximo administró aproximadamente 80,000 propiedades. Otro actor importante, Progress Residential, creció hasta alrededor de 97,000 casas. En Atlanta, los grandes inversionistas en un momento llegaron a poseer cerca del 25% de todas las casas unifamiliares en renta. La casa inicial dejó de ser un lugar para vivir y se convirtió en un rendimiento para el dinero de otra persona. El cuidado infantil es otro gasto para la clase media. El gobierno federal considera que el cuidado infantil es asequible si representa el 7% de tus ingresos. Una meta que casi nadie alcanza. El costo promedio supera los $13,000 al año por un solo niño. Para 2 niños, ya pasas de $26,000, más de lo que muchos estadounidenses ganan antes de impuestos. En una zona metropolitana cara, 2 niños en guardería pueden consumir entre el 30 y el 40% de un salario de $100,000. En 45 estados ahora cuesta más que la hipoteca promedio. En 38 es más caro que la matrícula universitaria estatal. Luego está el problema del cuidado de la salud. En 2024, el costo promedio de un plan familiar estuvo cerca de $25,600. Para 2025 fue de $27,000. Los empleados cubren aproximadamente $6,300 de eso directamente de su sueldo. En 5 años, esas primas aumentaron un 24%, mientras que los salarios se quedaron atrás. La mayoría del país tampoco puede ir a trabajar sin un auto. Para 2025, el pago de un auto nuevo costaba alrededor de $750 al mes. Solo el seguro superaba los $2,000 al año antes de poner una gota de gasolina en el tanque. El sistema no parece que esté por romperse, ya lo hizo. Capítulo 4. La ilusión de la deuda. La clase media de Estados Unidos vive con dinero prestado. Para finales de 2025, los saldos de las tarjetas de crédito alcanzaron un récord de $1.2 billones. Suma alrededor de $1.6 billones en préstamos para autos y otro $1.6 billones en préstamos estudiantiles, y la deuda de los hogares alcanzó los $18.5 billones, otro máximo histórico. La hipoteca está por encima de todo eso. La presión está empezando a notarse en lugares donde no debería. En 2025, más personas de 60 y 70 y tantos años se atrasaron en sus tarjetas de crédito. Fue la peor tasa vista desde 2001. Una señal de advertencia. Las personas que se suponía que estaban seguras están quedando atrapadas en la trampa económica.
Sin embargo, el detalle que más importa es lo que realmente se compra con ese endeudamiento. Aproximadamente el 60% de los titulares de tarjetas ahora mantienen un saldo de un mes a otro. En una encuesta reciente, el 55% dijo que el saldo existe para cubrir lo esencial: los víveres, la gasolina, el periodo entre el sueldo y la renta. Cuando la mayoría de la deuda de tarjeta de crédito se usa para cubrir necesidades básicas, deja de ser una historia sobre gastar de más. Se convierte en una señal de algo más profundo, una brecha que ningún ingreso normal alcanza para cerrar. La deuda no está encima de los ahorros, ha ocupado su lugar. Después de eso, los intereses empiezan a trabajar sobre lo que queda. A una tasa cercana al 20%, un saldo de $5,000 puede costar $1,000 al año solo por mantenerlo. Ese es dinero que no compra nada más que tiempo. Por eso, un mal momento puede echarlo todo a perder. Una factura médica, un despido repentino, una avería del coche. La línea entre una familia estable y un pago atrasado se ha vuelto borrosa. Capítulo 5. El algoritmo del círculo vicioso. Durante mucho tiempo, la gente juzgaba la economía localmente por su trabajo, sus números, la calle en la que vivían. Ahora viene de los feeds de redes sociales, donde las publicaciones son clasificadas por algoritmos. Esos feeds tienen una agenda. No muestran todo por igual. Priorizan lo que hace que la gente siga deslizando y la incertidumbre tiende a captar la atención. Así que los algoritmos empujan las publicaciones más aterradoras a la cima. Un día, son despidos en Meta y rondas de recortes en Google. Al siguiente, es alguien llorando en un auto estacionado después de que Amazon lo despidió. Una mala semana en una empresa empieza a sentirse como prueba de algo más grande. Se conoce como dismorfia financiera. Es la brecha entre lo bien que te va y qué tan sin dinero te sientes. Se amplía cada vez que deslizas el dedo en las redes. La riqueza falsa está de un lado de la pantalla, la catástrofe del otro lado. Casi nada en medio te dice cómo se ve lo normal hoy en día. Este diseño es intencional. Un video de una compra de supermercado de $400 atrae a millones de espectadores. La historia sobre un trabajo estable no atrae a nadie. El sistema te muestra el pánico y el miedo y entierra lo ordinario y lo mundano. Empiezas a creer que todos están sin dinero y que tú eres el siguiente. Es fácil descartar todo esto como un problema del celular, pero eso no capta lo que realmente está pasando. No se trata solo de distracción. Se trata de cómo la información sobre la economía ahora se filtra y se amplifica a gran escala. La percepción pública de la economía a menudo no coincide con la realidad financiera individual. Las personas pueden sentirse mejor o peor acerca de las condiciones sin que sus propios ingresos o cuentas cambien. Se puede ver más claramente después de las elecciones. El mismo conjunto de condiciones económicas se interpreta de manera muy diferente dependiendo de quién esté en el cargo. Los números subyacentes no han cambiado de la noche a la mañana, pero la forma en que se habla de ellos y se perciben a menudo sí lo hace. Y aún peor, es un ciclo de retroalimentación. La confianza no es solo una interpretación de la economía, también la moldea. Cuando suficientes personas se preparan para una caída, dejan de gastar, retrasan sus compras y acaparan lo que tienen. La desaceleración que temían empieza a hacerse realidad. La presión real de los costos alimenta el miedo y el miedo alimenta el contenido. El contenido lo magnifica aún más, y en cada paso, la plataforma toma su parte. El feed determina tu estado de ánimo, lo vende y luego te lo devuelve como noticia. Y todo se remonta a un solo lugar. Capítulo 6. La financiarización de la supervivencia. Las cosas que la gente necesita para vivir se han convertido cada vez más en activos que generan ganancias para alguien más. La vivienda es el ejemplo más claro. Ya no es solo un refugio, también es una inversión que solo funciona si los precios siguen subiendo. Y que los precios suban significa que se vuelve más difícil para la siguiente persona poder pagarla. Empresas de Wall Street y grandes fondos de pensiones invierten dinero en el mercado de la vivienda para financiar la jubilación de alguien. Pero no es la tuya. La universidad tomó el mismo camino. Empresas de servicios de préstamos como Sallie Mae y Navient cobraron deudas estudiantiles durante años. Las escuelas reciben el pago por adelantado, mientras que el estudiante lo paga hasta la mediana edad. Incluso el dinero de capital privado siguió buscando más, comprando edificios de departamentos, parques de casas móviles y hospitales. Cada aspecto de nuestras vidas está siendo exprimido para obtener ganancias. Bright Horizons administra el cuidado infantil como un negocio que cotiza en bolsa bajo el símbolo BFIM. United Health, la aseguradora de salud más grande de Estados Unidos, genera algunas de las mayores ganancias en todo el sector de la salud. Lo que antes era una guardería en el consultorio de un médico, ahora opera a gran escala como parte del lado de los ingresos de la economía. Los trabajadores siguen produciendo más cada año. La recompensa por eso va para quien posee los activos, no para quien hace el trabajo. El 10% más rico de los estadounidenses posee la mayor parte del mercado de valores, mientras que la mitad inferior no posee casi nada. Cuando los precios de los activos se disparan, la mayoría de la gente solo observa desde afuera. Nada de esto es un error. La máquina está haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer. Transfiere la riqueza del trabajo a los activos año tras año.
El trabajador se mantiene ocupado y recibe solo lo suficiente para seguir adelante. Está aquí para quedarse. La sensación ya se volvió permanente y el sueño americano pende de un hilo. Capítulo 7. El fin del progreso. El sueño americano tenía un camino claro. Se suponía que cada generación debía estar un poco mejor que la anterior. Una casa conservaría un patrimonio que te sobreviviría. Tus hijos empezarían con más de lo que tú tuviste. Para el trabajador promedio, ese camino ya no existe. La meta ya no es avanzar, solo no quedarse más atrás. Mantener tu posición se ha convertido en toda la ambición. Las generaciones jóvenes heredan lo peor del trato. Tienen deudas más grandes, mientras que los logros importantes se retrasan. Sus tasas de natalidad siguen cayendo hacia mínimos históricos. Y la razón no es que hayan perdido el deseo de tener hijos. La gente simplemente no puede costear tenerlos. El comprador de vivienda por primera vez típico ahora tiene 40 años, una cifra récord. En los años 80 tenían casi 30 años. Los compradores primerizos se han reducido a solo el 21% del mercado, la proporción más baja jamás registrada, y muchos nunca compran una casa. Cada vez más, la casa que terminas teniendo depende del dinero que heredas, no del trabajo que tienes. Algunos se mudan a ciudades más baratas, lejos del lugar de trabajo, pero el precio es la distancia y las personas que dejan atrás. La brecha de riqueza por edad cuenta la misma historia desde el otro extremo. Los propietarios mayores tienen casas que duplican o triplican su valor. Los trabajadores jóvenes tienen recibos de renta y estados de cuenta de préstamos. Estados Unidos le dio a los mayores y a los jóvenes dos economías completamente diferentes. El déficit, mientras tanto, se niega a quedarse quieto. Las mismas fuerzas que arrastraron una vida ordinaria de 40 semanas de trabajo a 62 siguen funcionando y seguirá aumentando. No hay nada que lo detenga. La economía seguirá creciendo. Los funcionarios señalarán las cifras sólidas frente a las cámaras, y todas esas cifras serán precisas, pero no reflejarán lo que la gente está experimentando en su vida diaria. Porque para muchos hogares, los ingresos más altos no se han traducido en sentir que van saliendo adelante, solo en mantenerse al día con los costos crecientes que avanzan igual de rápido. La verdadera pregunta no es sobre el crecimiento. Se trata de por qué un año de trabajo a tiempo completo ya no parece suficiente para cubrir los gastos de la vida diaria. Una gran parte de la vivienda y la riqueza en Estados Unidos sigue concentrada en una generación que la construyó bajo condiciones económicas muy diferentes. Cuando esos activos comiencen a transferirse, ¿quién se beneficia realmente? Descúbrelo en Esto sucederá después de que la generación de los baby boomers desaparezca. O mira este video.